El 24 de diciembre de 2022, 4 Airbus A340-300 ya jubilados que se encontraban almacenados en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo, Sudáfrica, presentaron planes de vuelo con destino a Uzbekistán. Las aeronaves, operadas previamente por Turkish Airlines y controladas en ese momento por una arrendadora con sede en Hong Kong, habían sido matriculadas discretamente en Burkina Faso. Despegaron una por una, ascendieron a altitud de crucero y se dirigieron hacia el noreste, sobrevolando Oriente Medio. Entonces, en algún punto sobre el Golfo Pérsico, los 4 aviones apagaron sus transpondedores y desaparecieron por completo de los radares civiles de seguimiento. Las imágenes satelitales capturadas días después confirmaron a dónde habían ido. Los 4 A340 estaban estacionados ordenadamente en la plataforma del Aeropuerto Internacional de Mehrabad, en Teherán. La Organización de Aviación Civil de Irán acabó admitiendo que los aviones habían sido adquiridos para aerolíneas nacionales. La matriculación en Burkina Faso, el plan de vuelo hacia Uzbekistán, el apagón de transpondedores sobre el Golfo, cada paso fue diseñado para eludir los embargos de Estados Unidos sobre la venta de aeronaves comerciales a Irán. Para la mayor parte del mundo, esta historia se registró como una curiosidad, un extraño atraco navideño, pero para cualquiera que prestara atención a la industria global de la aviación, era un síntoma de algo mucho más grande y mucho más trascendental. Porque los 4 Airbus de fuselaje ancho desaparecidos no son en realidad la historia. La historia es el sistema que los hizo necesarios, es la economía de aviación paralela que las sanciones han creado. Una economía en la que algunas aerolíneas se están deteriorando y otras se están enriqueciendo extraordinariamente. Para entender cómo funciona esta economía paralela, hay que entender qué ocurre cuando un país pierde el acceso a Boeing y Airbus. No políticamente, sino físicamente. La flota de aviación civil de Irán tiene una antigüedad media de unos 30 años. El promedio mundial es de aproximadamente 13 años para aeronaves de pasajeros, según la IATA. La física del mantenimiento aeronáutico es implacable. Cada componente tiene una vida útil certificada medida en horas de vuelo o tiempo calendario. Cuando se alcanza ese límite, la pieza debe ser reemplazada por un componente aprobado por el fabricante o el avión queda en tierra. No hay una alternativa, no hay improvisación. O se tiene la pieza certificada o el avión no vuela. Las sanciones cortan la cadena de suministro desde la raíz. Boeing y Airbus tienen legalmente prohibido vender piezas, proporcionar soporte técnico o autorizar el mantenimiento de aerolíneas en países sancionados. Los efectos en cadena son catastróficos. Las aerolíneas no pueden acceder a seguros, no pueden enviar motores a instalaciones certificadas de revisión general, no pueden descargar actualizaciones de software para los sistemas de gestión de vuelo, así que canibalizan. Desmontan piezas de aviones en tierra para mantener otros volando. Un avión muere para que otro pueda vivir. Ya en 2005, la Organización de Aviación Civil Internacional advirtió que las sanciones de Estados Unidos habían puesto en peligro la seguridad aérea en Irán al impedir la adquisición de componentes críticos. Irán no está solo. La aerolínea nacional venezolana Conviasa fue incluida en la lista de nacionales específicamente designados de Estados Unidos en virtud de la orden ejecutiva 13.884 en 2019, lo que efectivamente dejó fuera del financiamiento internacional, la adquisición de piezas y los mercados de seguros a su flota de aproximadamente 40 aeronaves. Rusia, tras la invasión de Ucrania en 2022, vio cómo Boeing y Airbus suspendieron simultáneamente todo el mantenimiento, suministro de piezas y soporte técnico. Desde la invasión, Rusia ha logrado añadir a su flota solo 13 aviones nuevos producidos en el país, 12 Sukhoi Superjet y un único Tu-214, frente a un objetivo gubernamental original de 171. 3 naciones, 3 contextos políticos diferentes, un resultado idéntico, flotas pudriéndose en tierra. Pero aquí está lo que la mayoría de los análisis pasan por alto por completo. Los pasajeros no desaparecen junto con los aviones. Irán tiene una población de aproximadamente 88 millones de personas. Rusia tiene 144 millones. Venezuela 28 millones. Estos no son mercados pequeños ni marginales. Son nacionales con enormes poblaciones en la diáspora, una demanda significativa de viajes de negocios y profundas conexiones culturales con el mundo exterior. Cuando sus aerolíneas nacionales ya no pueden conectarlos de manera fiable con destinos internacionales, esos pasajeros no simplemente dejan de viajar, se desvían a través de otros, y aquí es donde la economía se vuelve extraordinaria.
cuando la Unión Europea impuso nuevas sanciones a las aerolíneas iraníes dirigidas contra las compañías del país por supuestas transferencias de drones y misiles a Rusia, estas respondieron casi de inmediato estableciendo nuevas rutas hacia Estambul. No porque Estambul fuera el destino final de la mayoría de los pasajeros, sino porque Estambul era la puerta de entrada a todos los demás lugares. Turkish Airlines se sitúa en el centro de esta dinámica. Turquía mantiene relaciones diplomáticas y comerciales tanto con Rusia como con Occidente. La posición geográfica de Estambul la coloca dentro de un radio de 4 horas de vuelo de 67 países y aproximadamente 1.400 millones de personas. Esto siempre fue una ventaja. Las sanciones la convirtieron en una mina de oro. Para junio de 2023, Turkish Airlines operaba un 30% más de vuelos semanales a Rusia que en la referencia prepandémica de junio de 2019. Eso no es un crecimiento incremental, es una fuente de ingresos completamente nueva que se materializó a partir de la disrupción geopolítica basada en proporcionar conexiones desde Estambul hacia otros destinos, incluida Europa. Turkish Airlines no desarrolló una nueva tecnología, no lanzó un producto revolucionario, capturó el tráfico que las sanciones redirigieron directamente a su regazo. Turkish Airlines es el beneficiario más visible, pero la economía de las sanciones se extiende mucho más allá de Estambul. Antes de la guerra en Irán, Emirates tenía 3 vuelos diarios entre Doha y Moscú en enero de 2026. Las aerolíneas del Golfo explotan en una ventaja legal y geográfica precisa. Los Emiratos Árabes Unidos y Qatar mantienen la neutralidad, lo que permite a sus aerolíneas operar simultáneamente en mercados sancionados y no sancionados. Fly Dubai opera junto a Emirates en rutas rusas. Qatar Airways mantiene la conectividad a través de Doha. Las aerolíneas chinas conservan el acceso al espacio aéreo ruso, ahorrando hasta 4 horas en las rutas de entre Asia Oriental y Europa, en comparación con las aerolíneas europeas obligadas a rodear el territorio ruso. Un vuelo de Helsinki a Tokio tarda ahora varias horas más que antes de 2022. La diferencia de costes se acumula en cada rotación. Las sanciones no eliminan la demanda de aviación, la redistribuyen y esa redistribución crea ganadores. La importancia de la economía de las sanciones no tiene que ver con el redireccionamiento de pasajeros ni se trata realmente de los márgenes de ganancia de Turkish Airlines. Se trata de lo que estas sanciones han hecho a la infraestructura fundamental de la aviación global. Consideremos la red de suministro de piezas. Las aerolíneas rusas dependen de importaciones paralelas de componentes de aviación, piezas de tren de aterrizaje, aviónica, componentes de motor, obtenidos a través de intermediarios que operan ilegalmente en Turquía, China, Kirguistán y los Emiratos Árabes Unidos. Los componentes se mueven a través de empresas pantalla, se reetiquetan e ingresan a Rusia fuera de la cadena de distribución autorizada por el fabricante. Esto importa enormemente. Cuando un álabe de turbina de Rolls-Royce entra en un motor a través de un canal autorizado, el fabricante conoce su lote de producción, su composición metalúrgica, su vida útil precisa la fatiga. Cuando ese mismo álabe ingresa a través de una red de contrabando, nada de esa trazabilidad existe. El componente podría ser genuino, podría ser falsificado, podría haber sido almacenado incorrectamente. Nadie en la cadena tiene los datos para saberlo. Irán ha operado bajo estas condiciones durante décadas. Rusia está entrando ahora en la misma trayectoria a escala industrial con una flota de más de 400 aeronaves occidentales confiscadas, valoradas en aproximadamente $10.000 millones. Aeronaves a las que Boeing y Airbus nunca volverán a dar servicio. El gobierno ruso ordenó a las aerolíneas canibalizar aviones de fabricación occidental en tierra para mantener la continuidad de los vuelos. El Kremlin adoptó un programa de producción nacional con el objetivo de fabricar 1.036 aeronaves comerciales rusas para 2030. Pero incluso el actual Sukhoi Superjet ruso depende en gran medida de componentes occidentales, particularmente el motor SAM-146 de Safran Saturn, que ahora experimenta escasez crítica de repuestos. Rusia ha estado desarrollando una alternativa al Superjet de producción nacional, el SSJ-100. En Irán, el aprovisionamiento se ha vuelto aún más elaborado. Las pruebas sugieren que Irán ha intercambiado petróleo crudo directamente por aeronaves Airbus A330 usadas de una empresa energética china, Haokun Energy, eludiendo por completo los sistemas financieros basados en el dólar. Mahan Air, una de las aerolíneas más grandes de Irán, y una entidad designada por Estados Unidos como vinculada al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ha transferido aeronaves a intermediarios y ha escindido aerolíneas subsidiarias para eludir las restricciones.
Los vuelos fantasma entre Venezuela e Irán, operados por las aerolíneas sancionadas Conviasa, Emtrasur Cargo y Mahan Air, trasladaban no solo pasajeros, sino también armas, oro y personal a través de rutas clandestinas por Siria y Paraguay. En junio de 2022, Argentina retuvo un Boeing 747 de Emtrasur en Buenos Aires por preocupaciones de que estuviera conectado con estas redes precisas de vuelos fantasma entre Irán y Venezuela. Es una arquitectura logística paralela que mezcla canales de aviación civil y militar, financiada mediante trueque, oscurecida por registros de empresas pantalla en Burkina Faso y Gambia, y que opera enteramente fuera de los marcos de seguridad que rigen el resto de la aviación global. Las implicaciones estratégicas para la industria aeronáutica legítima son profundas y profundamente incómodas. Las aerolíneas occidentales enfrentan una desventaja estructural que no pueden resolver mediante la eficiencia operativa ni la innovación de productos. Las aerolíneas europeas han perdido por completo el acceso directo al mercado ruso. Se enfrentan a costos significativamente inflados en las rutas hacia Asia, debido a los desvíos del espacio aéreo alrededor de Rusia. Mientras tanto, las aerolíneas de naciones neutrales sobrevuelan por encima en las mismas rutas, ahorrando horas de consumo de combustible y tiempo de tripulación en cada sector. Antes de las sanciones, Rusia ganaba aproximadamente $1.700 millones anuales en tarifas de sobrevuelo. El Kremlin reconoció que, incluso en aislamiento, su espacio aéreo seguía siendo un activo, uno que podía monetizarse a tarifas premium precisamente porque los competidores occidentales estaban excluidos. La Comisión Europea ha reconocido formalmente que el cierre del espacio aéreo ruso crea ventajas competitivas para las aerolíneas chinas, turcas y del Golfo. Pero el reconocimiento no ha producido una solución, no existe remedio operativo. Las aerolíneas europeas no pueden utilizar el espacio aéreo ruso. Sus competidores sí pueden. El diferencial de costos es estructural y permanente mientras persistan las sanciones. Dentro de las naciones sancionadas, una economía artificial sostiene lo que las fuerzas del mercado habrían destruido. El gobierno ruso inyectó aproximadamente 1,9 billones de rublos, unos $12.000 millones, en su industria aeronáutica entre 2022 y 2024, cubriendo subsidios, préstamos y la recompra forzada de arrendamientos de aeronaves occidentales. Los precios de los billetes nacionales iraníes se han disparado. Los ciudadanos venezolanos enfrentan opciones severamente restringidas para viajes internacionales tras la retirada de las aerolíneas internacionales. Los pasajeros de los países sancionados soportan rutas más largas, costos más altos y viajes mensurablemente más riesgosos. Las aerolíneas de países neutrales se quedan con la prima. La ecuación es brutalmente simple. La decadencia se extiende más allá del metal y la maquinaria. Alcanza al capital humano. En Rusia, la combinación de una red de rutas internacionales cada vez más reducida y el deterioro de las perspectivas profesionales ha desencadenado un éxodo de pilotos. Las aerolíneas del Golfo ofrecen salarios que superan más del doble de lo que pagan las aerolíneas rusas. Según informes, auxiliares de vuelo y tripulantes de Aeroflot y de su filial de bajo costo, Poveda, están renunciando para unirse a aerolíneas con sede en los Emiratos Árabes Unidos como Fly Dubai y Air Arabia. Esto genera un problema que se agrava. Las aeronaves se deterioran. Las personas calificadas para mantenerlas u operarlas se marchan. Los recursos financieros para reemplazar a unas u otras están limitados por las mismas sanciones que provocaron la crisis. Cada variable acelera a las demás. Las aerolíneas dentro de las naciones sancionadas reportan una cultura de gestión que se niega a recortar itinerarios pese a la escasez aguda de aeronaves debidamente mantenidas y tripulaciones descansadas. La presión recae sobre el personal restante, que opera en entornos cada vez más estresantes, con márgenes de seguridad decrecientes. La economía de las sanciones no solo redirige pasajeros, redirige talento, capital y conocimiento institucional, alejándolos de los estados sancionados y dirigiéndolos hacia las aerolíneas que absorben su tráfico. Mientras la arquitectura de sanciones persiste en su forma actual, el mapa competitivo de la aviación mundial seguirá redibujado. Las aerolíneas que se benefician de esta situación lo saben, porque el equilibrio es genuinamente frágil. Una resolución diplomática en Ucrania podría reabrir el espacio aéreo ruso de la noche a la mañana, eliminando la ventaja del desvío para las aerolíneas neutrales.
Un resurgimiento del acuerdo nuclear con Irán podría desbloquear miles de millones en pedidos de aeronaves que fueron anulados cuando la administración Trump se retiró del JCPOA en 2018, cancelando más de $30,000 millones en ventas pendientes. Tras un cambio en el gobierno venezolano y unas relaciones más cordiales de Estados Unidos con el país, las aerolíneas venezolanas no solo podrían acceder a nuevas aeronaves, sino también relanzar servicios hacia Estados Unidos. Cada aerolínea que lucra con la economía de las sanciones se está construyendo sobre unos cimientos que un solo cable diplomático podría disolver. No obstante, el daño estructural a las flotas sancionadas persistirá mucho después de cualquier resolución política. No se puede descanibalizar una aeronave. No se puede restaurar el conocimiento institucional de mantenimiento que salió por la puerta. No se puede revertir una década de piezas falsificadas circulando por motores que Boeing y Airbus nunca han inspeccionado. En aquella Nochebuena de 2022, 4 Airbus A340 se desvanecieron sobre el Golfo Pérsico porque Irán no tenía forma legítima de adquirir aeronaves de fuselaje ancho. El fraude en el registro, los planes de vuelo falsos, el apagado de los transpondedores, todo ello era necesario porque los canales normales de la aviación comercial habían sido sellados. La ruta a Teherán era desesperación, no innovación. Las aerolíneas que se enriquecen con este sistema no crearon la economía de las sanciones, simplemente se posicionaron en sus encrucijadas. Cuando estos pasajeros iraníes abordan un vuelo de Iran Air a Estambul y luego conectan con un servicio de Turkish Airlines a Londres, completan un viaje que debería durar 9 horas, pero que en cambio se extiende a 15. Pagan más de lo que costaría una ruta directa. Transitan por un aeropuerto que obtiene ingresos por sobrevuelo precisamente de las mismas restricciones de espacio aéreo que forzaron al desvío en primer lugar. Aviones desaparecidos en Irán, cientos pudriéndose en pistas rusas, millones de pasajeros en 3 continentes pagan más, vuelan más tiempo y aceptan mayores riesgos porque las cadenas de suministro que mantienen segura la aviación moderna han sido deliberadamente cortadas. Mientras tanto, un puñado de aerolíneas geográficamente afortunadas recaudan millones en ingresos que nunca habrían obtenido en un mercado normal, no gracias a la innovación, no gracias a un servicio superior, gracias al simple accidente estratégico de estar ubicadas entre países que no pueden hablarse entre sí. La pregunta no es si las sanciones remodelan la economía de la aviación. Ya lo han hecho, de forma visible y mensurable. La pregunta es si el resto de la industria comprende que el mapa competitivo en el que opera ya no se define por los pedidos de flota ni por la planificación de rutas. Se define por la geografía, la diplomacia y por el lado de una línea invisible en el que su país resulta estar situado. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?